Cabo Roberto Baruso, con mi sentido respeto. Muy buenas noches, señoras y señores. Esta es una edición especial del programa Haciendo Historias, programa que usted nos sigue junto a mis dos compañeros, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana y el doctor Dardo Ramírez Brachi. Esta es la tercera parte de una trilogía que elegimos, que es el tema La Guerra de las Malvinas. Un tema muy caro a los sentimientos argentinos, pero más caro a los sentimientos correntinos, porque nosotros, los correntinos, tuvimos hombres en la primera línea de combate, hombres algunos que volvieron y otros que no, verdaderos héroes de la guerra, que yo voy a tener la suerte y el honor de entrevistar. Podría decir, voy a usar una palabra, podría decir un amigo, porque nos conocemos desde hace varios años y aprendí a conocerlo. Es un hombre de perfil bajo, es un hombre de palabras justas, pero así como usted lo va a ver ahora, usted lo va a conocer, tal vez ya lo haya visto en otra oportunidad anterior. Es un hombre de un valor inconmensurable, que es una de las cosas que yo siempre me pregunto. Cuando en algún momento de la vida tengamos que estar frente a determinada situación, ¿cuál es el valor que tenemos? ¿Cuál es el valor que guardamos adentro? ¿Qué es lo que consideramos? Porque consideramos la palabra patria, lo que es nuestro, lo que forma parte de nosotros. Tengo el honor, como decía, en este programa especial, de entrevistar a un héroe de la Guerra de Malvinas. Está con nosotros el señor Roberto Baruso. Roberto, buenas tardes, primero, y gracias por venir, Roberto. No, gracias a usted por invitarme. Roberto, vamos a contarle primero a la gente quién es Roberto Baruso, dónde nace Roberto Baruso, y cómo te agarra ese 2 de abril, en dónde estabas. Tu caso no era que eras conscripto, sino vos eras un suboficial de carrera. Así que contanos un poco para entrar a la que la gente te conozca. Bueno, yo soy nacido en Riachuelo, un pueblito acá cercano, todos conocen. Hermoso. Sigue teniendo la paz de siempre. Vengo de una familia humilde, sencilla, pero que me enseñaron los principios digamos, bien claro. Los valores. Los valores, exactamente, la familia, la patria, la bandera y toda esa cosa linda, ¿no? Después, cuando cumplí 18 años, fui a la Sargento Cabral. A la escuela Sargento Cabral. A la escuela suboficial de Sargento Cabral. Y bueno, ahí me recibí como suboficial, era cabo de infantería del escalafón comando y era instructor de soldados, digamos. Yo tuve la oportunidad de instruir a ese grupo de soldados que en el año 1982, cuando se produce, digamos, la recuperación de nuestra isla Malvinas, esos soldados me acompañaron. Los mismos que vos instruiste. Exactamente, sí. Y eran soldados la gran mayoría eran gente del campo, no sabía, algunos no sabían leer, no sabían escribir, pero usted notaba la gallardía que tenía el tipo, el coraje. Y bueno, el 2 de abril yo estaba en el regimiento, estaba de semana. ¿En este regimiento, Roberto? No, el regimiento de Infantería 12. Con ese regimiento fue que fui a Malvinas. Entonces escuché algo que no era normal en el regimiento, digamos, un rumor. Claro, un griterío por una parte, había soldados que corrían y parecía que era una algarabía que no era normal en el regimiento. Y dije yo, ¿qué está pasando acá? Y me levanté y vi que estaban todos los soldados, antes de horario, estaban todos levantados. Y estaban hablando de la recuperación de la isla Malvinas, por favor. Y bueno, soy sincero, me puse a pensar Malvinas, y no la encontraba en el mapa, no la encontraba. Y bueno, hasta que un soldado estaban ahí mirando y era todo broma, todo sentido del humor, y me mostraron
las islas, ¿dónde quedaban? Y un soldado de mi grupo me dice, mi cabo, dice, ¿cómo lo ve usted a la isla? Y le digo, muy chiquitita, no vamos a entrar todo ahí. O sea, pero era una respuesta. Al soldado siempre hay que tener una respuesta coherente dentro de lo posible, ¿no? Pero era todo broma. Pero yo no lo había visto de esa manera. Yo dije, bueno, si se recuperó la isla, desconocía tampoco dónde estaba el ejército británico. O sea, yo desconocía un montón de cosas. Y dije yo, pero si estos tipos van a la isla y quieren recuperar, acá va a haber sangre, va a haber combate. Va a haber combate. Y bueno, esa rara sensación, ¿no?, de la alegría, el gozo de haber recuperado un pedazo de nuestra patria. Por un lado. Para decir que somos soberanos. Claro. Porque mientras la isla esté faltando, no podemos hablar de soberanía. Y bueno, después se disipó la duda. El jefe del regimiento, el teniente coronel Ítalo Ángel Piaggi, me gusta recordar con nombre y apellido, por supuesto, porque es una forma de rendirle honor. Homenaje. Rendir un homenaje a toda esa gente que fueron y dieron su vida, o que estuvieron ahí. Hizo una reunión en la Plaza de Armas con todo el regimiento, lo de nunca. Y bueno, usó palabras realmente muy emocionantes. Dijo que la patria necesitaba nuestro servicio. Imagínense usted que la patria se fije en un correntino de golpe. Digo, oye, qué cosa linda esto, qué cosa linda. Pero estaba la otra cara, ¿no? La incertidumbre de saber si entrábamos o no en combate. No obstante a eso, usted sabe que la Argentina es un país de paz. ¿Hace cuántos años que no entramos en guerra? O sea, todo lo que podríamos imaginarnos de una guerra era algo... de los libros de historia. Claro, era los libros de historia, o sea, algo, un supuesto. Hasta que se dio la orden que teníamos que ir y comenzamos a hacer el preparativo. Yo en esa oportunidad tuve la oportunidad, valga la redundancia, de hablar con mi papá y mi mamá. Y bueno, mi mamá se echó a llorar, me acuerdo. Creo que toda madre hace, por supuesto, instintivamente eso por el hijo, ¿no? Pero mi padre era un italiano duro, y cuando lloró mi mamá, lloró alguno de mi hermana, el tipo me agarró del hombro, me sacó para el patio y me dijo, mirá, hijo, vos quisiste ser militar. Sí, papá, porque papá era sagrado. Y sigue siendo sagrado a pesar que ya falleció. Entonces me dijo, me palmeó la espalda y me dijo, anda y defendé a la patria, pero no deshonra a tus abuelos. Qué grandeza, ¿no? Yo en ese momento no lo había visto de esa manera. ¿Conociste a tus abuelos, Roberto? Sí. Pero él en realidad no me estaba pidiendo nada para él. Fíjese qué grandeza, ¿no? Ni tampoco me dijo, mira, hijo, cuídate, nada. Sí, trata de zafar si podés, no, ¿viste? Claro, él se preocupó de sus antepasados, por aquellas personas que quisieron y no pudieron estar en Malvinas defendiendo ese pedazo de nuestra patria. Y bueno, esa palabra me caló profundamente y que me sirvió mucho en los momentos difíciles, donde estaba la vida y la muerte dividido por un hilo. Esa palabra de mi padre me marcó. Tal es así que hicimos todo el movimiento del Regimiento de Infantería 12 en tren, con todos los pertrechos militares, hasta Paraná. Y bueno, ya cuando llegamos a Paraná, los soldados subimos en un avión y nos llevó a Río Gallego. En un Hércules. No, un avión de aerolínea. De línea, claro, porque el Hércules era para llevar los camiones y ese tipo de cosas. Claro, pero ese avión de línea no tenía asiento. O sea, entrábamos 500 personas, no sé cuántas. Ah, claro, habían sacado las butacas. Sacaron todas las butacas. Y era un galpón lleno de soldados. Y el 24 de abril hicimos pie en Malvinas. Ese día llegaste a Malvinas. El 24 de abril.
realmente para mí fue una alegría muy, muy grande, muy grande. Yo estuve... ¿También llegaron vía aérea, Roberto? También, sí, por avión, por la Aerolínea Argentina también. También. Y yo realmente me emocioné mucho porque tantos argentinos que quisieron ir a Malvinas y no pudieron y fallecieron. Y bueno, yo tuve a los 22 años la oportunidad de hacer pie en esa turba. O sea, para mí era algo sagrado, algo sagrado. Vos y tus hombres. Claro, yo y mis soldados. ¿Cuántos hombres tenías? ¿Cuántos soldados tenías? Yo tenía 9 soldados inicialmente. Después me fueron agregando un soldado, después me agregaron 2 soldados más. O sea, llegué a tener 12. Y después ya próximo al combate, como habían muerto, me agregaron otro más. De otra unidad, a quien yo no conocía, pero realmente ejemplo de valor. Respondían a tu mando, digamos. Exactamente. Yo no diría a mi mando, ¿no? Porque ni bien pisamos Malvinas, yo saqué la tira de cabo y porque vi el panorama. Eso era un infierno de piedra. Era piedra, piedra y más piedra. Ahí no había pasto, no había nada. Y dije yo, acá nosotros para escondernos tenemos muchas, digamos, lugares montañosos, pero esto no es fácil. Esto no es para lo que nosotros nos estábamos preparando. O sea, había cubiertas naturales y si uno quería hacer algún pozo de zorro, ponerle algún poco de césped, una bolsa, trinchera, ya desde el aire, desde lejos se notaba que eso era una posición armada. Pero lo que yo quería resaltar acá era que gracias a la actuación valiente de nuestro buzo táctico, de la Marina, Ejército, que han recuperado la isla Malvinas sin derramar una gota de sangre. Es el primer hecho en la historia de la humanidad donde un país recupera un pedazo de su territorio a través de la fuerza, es decir, en un acto de guerra, y no derrama sangre. Fíjese el profesionalismo que tenían los soldados, el personal que llevó a cabo esa misión de la Operación Rosario. Y bueno, yo soy muy creyente, y la operación se llamaba Rosario, y la fragata madre se llamaba Santísima Trinidad, así que creo que la Virgen de Itatí estaba presente. Estaba presente, sin duda. Y lo que quiero resaltar es que cuando nosotros llegamos ya no había ingleses que nos iban a disparar. Llegamos, como le suelo decir a mis soldados, en son de turista, ¿no? No había nadie. Entonces, ni bien llegamos, eso era 3 de la mañana, bueno, recibí una orden no muy agradable porque los superiores me dijeron: Baruso, tenés que marchar con tu soldado a tomar una posición donde te están esperando un sargento primero. Pero no teníamos carta topográfica, no teníamos nada. Encima en una oscuridad absoluta con un viento que apenas estábamos parados. Era algo increíble. Sí, pues abril en la isla, un frío. Entonces le digo que yo para eso estoy, pero quería... Deme algo. Quería una directiva, algo para... Me dice: usted camine derecho en esta dirección hasta encontrar un camino. El único camino que hay en la isla, que divide. Cuando llega al camino, doble a su derecha y para cuando usted llega al monte Challenger ya habrá amanecido. Y así fue. Así que yo veía que mis soldados tenían una energía, una fuerza, voluntad impresionante, y yo reconozco, no daba más, estaba cansado realmente. Entonces yo detengo la marcha y le digo: vamos a arreglar el equipo. Sí. Vamos a arreglar el equipo, vamos a arreglarnos la bota, el equipaje, yo para ganar tiempo. Sí. Porque mis soldados eran unos leones, realmente. Y así llegamos. Y cuando llegamos al punto de reunión donde teníamos que estar, ahí fue que saqué la tira de cabo y le dije a mis soldados que ellos no se sientan cohibidos por tu grado, por el grado que yo tenía, sino más bien que cada uno podamos escribir la historia de nuestra historia por la patria, que ellos sean libres, que es totalmente libre, que mi conducta como jefe, digamos, no le cohiba.
y que me pareció algo maravilloso, porque la situación no daba para más. ¿Qué llevaban? Te pregunto esto porque me nace en este momento la pregunta. ¿Qué llevaban, por ejemplo, cada uno en su equipo, digamos, en su mochila? ¿Te recordás más o menos? Carpa. Sí, ¿cómo que no? Y nosotros teníamos el equipo de combate, lo que nos correspondía por rol de combate. O sea, el que era apuntador de FAB, fusil automático pesado, llevaba un FAB. Y el que no llevaba un FAB, llevábamos 4 cargadores, con 2 cargadores cada uno, de 20 proyectiles cada cargador. O sea, teníamos 8 cargadores con 20 proyectiles. 160 balas. 160 disparos. Que cuando llega el momento del combate es difícil administrar. Es difícil administrar por la adrenalina, por esa sensación de miedo, porque sabemos que adelante hay uno. Entonces se nos va enseguida. Las balas. Los proyectiles, claro. Entonces lo que yo hacía hincapié en los soldados era en que hagan un buen suministro de munición. O sea que... ¿Y la reposición de esa munición era inmediata al otro día? ¿Tardaban? ¿Pasaban los vehículos? ¿Te preguntaban si estabas con municiones? ¿Necesitabas? Y no bueno, te digo en la previa que no usaron, sino más bien cuando ya se entró en combate, digamos. Claro, lo que pasa es que nosotros estábamos todos disgregados. Una parte de la compañía había quedado en Puerto Argentino, la otra se había trasladado a otra. Del regimiento 12. Del mismo 12 se trasladó una compañía y al resto del 12 le llevaron a San Carlos, a Darwin, a Ganso Verde. Entonces la gran mayoría de los pertrechos militares se llevaron a Darwin. Y nosotros nos quedamos, digamos, con el veremos de las municiones. O sea, era todo un poco improvisado. Roberto, vamos a contarle a la gente, una vez que llegan ustedes a su posición, vamos a contarle también, porque por ahí la gente no sabe, qué era la bala trazante. Porque en ese lugar lleno de piedras, con poco lugar para pertrecharse y defenderse más que lo que fuera natural, era necesario utilizar balas trazantes que nosotros, los argentinos, vos como soldado, tus hombres, ¿cuántas balas trazantes le daban y cuántas tenían los ingleses y qué efecto causaba en ese terreno, digamos? ¿Por qué se utilizaba? Y bueno, para que la gente pueda entender de una forma simple lo que es una bala trazante, es un proyectil cuya cabeza tiene la mitad de lo que es el plomo propiamente dicho, tiene una pintura de fósforo, que eso al ser disparado y al girar el proyectil por el impulso de la pólvora, esa cabeza de pólvora va prendiendo lentamente. O sea que es un fuego que sale del fusil y se pierde en el horizonte. Traza una línea de luz. Traza una línea. Eso más bien ayuda a, una vez que usted ubica una silueta, disparar con trazante para ver si le pegó o no le pegó. Si no le está pegando tampoco a la piedra ahí enfrente, claro, digamos. Y de esa manera uno corrige el disparo. Nosotros no teníamos trazante todos nuestros cargadores. Desconozco el motivo, ¿no? Pero sí teníamos, por ejemplo, 2 común y una trazante. 2 común y una trazante. Porque si bien la trazante hace a que vos ubique el blanco o corrija tu disparo, también te delata. Claro, también te delata tu posición. En cambio, los ingleses tiraban todo trazante. Ellos no tenían problema. Lógicamente tenían visores nocturnos y eso le ayudaba mucho. Nosotros no teníamos visores nocturnos, muy poco. Nosotros por compañía, cada 1200 hombres teníamos un visor nocturno que era así, digamos, para mirar tipo larga vista. Larga vista. Ellos tenían el de la cabeza. Un visor nocturno residual a la luz de la luna. Imagina ya una zona totalmente cubierta de neblina. Muchas veces la luna no hacía un buen efecto, digamos, para nuestros visores. O para aquel que lo tenía, porque yo en realidad nunca he visto un visor nocturno de esa naturaleza. Hasta que llegaste ahí a la isla.
Claro, los ingleses tenían visores nocturnos tipo sistema infrarrojo, digamos. Que yo tuve la oportunidad de combatir con uno de esos fusiles con visores nocturnos y se veía de un verde clarísimo, casi de día, pero era un color verde el que predominaba. Y lógicamente era imposible que se escape el otro, el que estaba adelante. Tenía una visión perfecta. Perfecta. Aparte tenía todo lo reticulado. Era algo hermoso. 24 de abril, el 2 de abril se recuperan las islas, vos estabas en el regimiento 12, 24 desembarcás con tus hombres, con tus soldados en las islas. Sí. ¿Cuándo llegan los ingleses? Y los ingleses, lo que yo tengo entendido, porque nosotros estábamos más o menos a 36 kilómetros de San Carlos. De San Carlos. De San Carlos. Y cuando yo comencé a sentir eso como si fuese impacto de mortero, yo preguntaba, ¿de qué se trata eso? Era el 1 de mayo. Y el 1 de mayo fue también el ataque al aeropuerto. Entonces, un subteniente, de esos subtenientes nuevitos que se recibieron de 4º año para ir a Malvinas, era el que estaba al lado mío, me dice, mira, Baruso, esos son fuegos de mortero. Y lo que acaban de avisar por radio es que los ingleses están haciendo pie en el estrecho San Carlos. Y bueno, imagínese. Dije yo, bueno, acá se pudrió todo. Y bueno, ya comencé con una mentalidad diferente, digamos. Ya no era más un grupo de argentinos en una isla ocupada por argentinos. No, digamos, ¿qué pensaste? Ocupada en el sentido de que ya estaba gobernada por argentinos. No me gusta la palabra cuando dicen nosotros usurpamos la Malvinas. Eso no es verdad. Nosotros recuperamos algo que es nuestro. Por supuesto. Pero ya estaba bajo dominio argentino y dije yo, acá en cualquier momento tenemos algo. Entonces ya empecé a cambiar de mentalidad. Ya la guardia de noche era diferente porque los comandos del SAS, que le hice tan famoso, porque realmente son unos profesionales, hacían reconocimiento del terreno, ellos se metían entre nosotros, tenían una capacidad profesional increíble. Entonces, los ingleses. Los ingleses. Y así fue como de monte Challenger, que estaban tus hombres y vos. Y haciendo, digamos, una serie de dispositivos. Pero ¿hacia dónde el dispositivo? Porque como no estaban los ingleses, no sabíamos si venían de acá al lado o de este lado. O sea, hacer posiciones era algo inútil. Hasta que nos buscan los helicópteros y nos lleva a Monte Quén, una de las montañas más altas y más hermosas de Malvinas, donde venían los helicópteros y se quedaban en el valle y le llamaban el dormidero. Ahí fue donde tuve yo mi primer combate con mi grupo, digamos. Ahí atacaron la aviación también. Increíble, destruyeron un Chinook, un helicóptero grande que tiene 2 aspas, ¿no? Y después destruyeron 3 helicópteros más y eso fue un infierno, porque el segundo avioncito que pasaba tiraban bombas de retardo, o sea, uno decía, bueno, ya pasaron, y cuando vos salías explotaban todas las bombas y bueno, era algo donde ahí nosotros cambiamos radicalmente la mentalidad. La mentalidad, sí, exactamente. Bueno, y en ese ataque de avión yo fui gravemente herido, y otro que fue herido también era un chaqueño que hoy, gracias a Dios, fue declarado por ley en el Chaco ciudadano, héroe chaqueño, por ley. Y se llama Julio Romero, que es de la etnia Toba. Mirá vos. Sí, él murió al lado mío. Yo siempre digo, murió conmigo, porque en realidad, con la muerte de Julio Romero, quedó gran parte de Baruso. En la isla. En la isla. Él era un ser excepcional. ¿Qué se siente, Baruso, cuando un compañero, como este caso de este chaqueño, de Julio, pierde la vida, que es lo más valioso que tenemos, porque ahí es cuando te das cuenta que todas las otras cosas por las que a veces peleamos, las cosas materiales y esas otras pavadas, viste que uno se pelea por pavadas en la vida, ¿qué es lo que pasó por tu cabeza, que era un muchacho joven, 22 años? Y claro, yo tenía un soldado que era mi auxiliar, que tenía 22 años también.
Miño Guillermo, un señor en todo sentido, Ávalo Nelson, otro hombre que vive actualmente y que realmente son mi ejemplo. Pero el ejército a mí me educó y me preparó para un montón de cosas. Creo que eso lo demostré en Malvinas. Pero lo que nunca me preparó es para reaccionar ante la muerte de un camarada. Encima, con la inexperiencia, digo yo, de un muchacho de 22 años, que lo asumí como un compromiso a ese hermano mío que su padre le dio a la patria y la patria me lo dio a mí, ¿me entiendes? ¿No? Te entiendo. Era un compromiso. Es un trauma tremendo. Y encima, no todos mueren con un disparo en la cabeza y mueren instantáneamente. Listo, claro. No, muere con el impacto en el estómago, un poquito más arriba, en la pierna, y usted ve que ese hombre está agonizando. Y a su vez usted también tiene que seguir el combate, pero su mente está en el combate y está en ese camarada que está desangrándose y que de acuerdo a las circunstancias y a la lejanía que tenemos de nuestro primer auxilio, uno sabe que ese hombre va a morir. Y ahí entra en un estado de shock, digamos así, de un estado de impotencia. De impotencia, de decir, yo me levanto y le mato a todo esto más o menos. Pero lógicamente uno siempre trata de preservar la vida. Por supuesto. Aunque yo siempre le dije a mis soldados, piensen, primero está la misión, después nuestra vida. Y creo que hemos hecho gala de esa frase, ¿no? Porque los soldados murieron de una forma heroica. Yo quiero esto resaltar 10.000 veces. Porque hay veces que escucho de la sociedad o de algún veterano mismo, que trata al otro como menos y que uno que se presenta ante la sociedad como víctima de un general, víctima de la dictadura. Y yo creo que no hay algo más hermoso y más grande que haber sido convocado para defender nuestra patria. A mí qué me importa quién estuvo de presidente, a mí no me importa. El orgullo mío era haber estado en ese momento. Y uno ahora, después que pasó los años, ¿no?, lo supe asimilar, pero siempre tuve en alto el orgullo mayor para mí de Malvinas, que fue haber cumplido con todas mis misiones. Porque he cumplido varias misiones sumamente suicidas y he visto a mis soldados morir de una forma, yo no sé, me gustaría que alguien me muestre el 1% de ese heroísmo, de ese amor a la patria. Eso me gustaría. El cabo Baruso, que fue el amigo que está acá, fue a Malvinas con 22 años. Él habla de un coraje que hoy, si uno piensa la sociedad y la juventud que tenemos, a veces cómoda, piensa si realmente existen todavía estos hombres que van y pelean por la patria. Él es un héroe también. Él nos va a contar en el próximo bloque del programa, porque la nación argentina le otorgó la Cruz de la Nación Argentina al heroico valor de combate. Es el único que tiene esa condecoración con vida, porque hay otro héroe que ya no está. Él nos va a contar cómo fue su lucha con el enemigo, con el inglés, para salvar también a un camarada. Eso que él hablaba recién del camarada que se le muere al lado, de su soldado que cumpliendo una misión pierde la vida. Valores de combate, valores de hombre, valores de héroe. Volvemos enseguida, no se pierda la segunda parte de este programa con el amigo Roberto Baruso. Segunda parte de este programa que la verdad le digo daría para otro programa más, porque las cosas que tiene para contarnos el amigo Roberto Baruso son increíbles. Son increíbles en el contexto de vida que nosotros tenemos los argentinos en este momento y los que teníamos
en ese momento de la guerra. El contexto en el que nosotros vivíamos, porque así como estos hombres fueron a defender la patria, tengo que ser sincero que a mí que me tocó estar acá en el continente, la vida de muchos argentinos seguía como si nada. Seguía como que la guerra era una cosa distante, lejos, como dijo hoy Roberto, en esos 2 puntitos, las islas allá, y acá la gente seguía saliendo a cenar, se iban a bailar a la discoteca, seguían la fiesta. Algunos juntaban algunas donaciones que finalmente no sabemos si llegaron o no llegaron o a dónde se fueron, pero allá se estaba peleando en serio. Yo les recomiendo que no se despegue de este segundo bloque, porque Roberto nos va a contar, tuvo que llevar a cabo 13 misiones militares que las completó exitosamente, con el costo de vidas perdidas y el rescate de los camaradas, que hasta tiene un chamamé, Roberto Garuso, que habla que sigilosamente con el cuchillo entre los dientes anduvo rescatando a sus camaradas para que se hiciera poseedor de este título de héroe. Todos fueron héroes, pero hay algunos que pelearon un poco más, que pusieron, a pesar de su cansancio y la desazón que produce muchas veces encontrarse con un enemigo, una fuerza profesional, sin embargo el coraje de nuestros hombres lo va a demostrar Roberto contándonos. 13 misiones, Roberto. 13 misiones. Todas cumplidas con éxito. Totalmente, totalmente. Así también, lamentablemente, he perdido hombres, he perdido soldados que han muerto, vuelvo a repetir, con una hidalguía, con un coraje impresionante, y que sigue siendo mi ejemplo. Yo creo que hice lo que hice gracias a lo que pude ver en ello. Mire lo que le cuento. Eso te dio coraje también a vos. Es que yo no podía ser menos. Líder. Yo era el jefe, yo era el líder. Y resulta que yo tenía 9 soldados que eran ejemplo mío, que han muerto de pie. Y esto yo quiero que la sociedad lo sepa. Hemos perdido la guerra, pero mis soldados, los soldados, han muerto de pie, con una hidalguía impresionante, con un coraje, una valentía. Y nunca entramos en combate, así que no era que ya nosotros veníamos preparados como profesionales. No. Nosotros... Ese fue su bautismo de fuego. Nuestro bautismo de fuego. Y bueno, le contaba que en Montequén yo fui gravemente herido, y al lado mío quedó herido levemente Julio Romero. El chaqueño. El chaqueño, el de la etnia Toba. Y era una persona muy especial. Primero porque hablaba poco, segundo porque hablaba mucho otro idioma, y intercambiamos conocimientos. Yo sé el guaraní correntino, y por ahí los soldados sabían el guaraní paraguayo, y era toda una mezcla de... Pero siempre he visto y he vivido toda la guerra, que cuando digo guerra estoy hablando de muerte, de dolor, de sufrimiento. Yo he visto que los soldados se reían, tocaban chamamé con acordeones, tocaban chamamé. Tenía un acordeón a piano que el padre Julián Cini, no sé si usted lo escuchó, tocaba toda la noche, tocaba la caú, el chamamé. Y era algo insólito, porque el viento llevaba la música por todos lados, y usted no sabía de dónde estaba el músico, pero escuchaba por toda la isla, escuchaba el chamamé, esa nota musical, ¿no? Después de Montequén, yo tuve que replegarme hacia Monte Challenger, en el sentido de la palabra, para encontrar una cura a mi enfermedad, a mi herida. ¿Dónde te habían herido, Roberto? Me traspasaron la mano de aquí y me salió acá el hierro. Y me quedó con el hierro en la mano. Así estuve 3 días. ¿Con el hierro en la mano? En la mano, pero con una bolsa azul impresionante de pus, agua, sangre. Pero tenía el hierro así largo. O sea, cualquier movimiento que yo hacía era motivo de dolor, de sufrimiento. Me revolcaba de fiebre. ¿Ese hierro te queda ahí después de una explosión del ataque de los aviones? De los aviones. De los ataques de los aviones. Era como la parte de atrás de la tobera de la bomba, que es el que me impacta a mí y me queda en el brazo. Diga que no me pegó en el pecho. Entonces, en Monte Harrier,
atacan, después de 3 días, imagínense, yo estaba todo podrido. Llego a Monte Harrier y estaba la enfermería, pero había solamente un soldado, el que administraba las curas, digamos, los remedios. Los remedios. Entonces, al momento que yo me acerco para conversar con él, atacan los aviones, los Harrier, y salen a correr todo, por supuesto, a sus posiciones. Entonces yo me tiro cuerpo a tierra, lentamente, me tiro cuerpo a tierra así con el dolor, para cubrirme. Imagínense, tenía el hierro en la mano. Y ahí me pisa acá un soldado rebalando, me pisa acá en el brazo, y ahí revienta todo. Entonces yo agarro el hierro y me empiezo a sacar despacito así, y era todo una costra, como si fuese queso cremoso, la pus, todo, tenía todo. Cuando yo me saco, empieza lógicamente a caer agua, sangre, pus. Pero se me fue el soldado de la enfermería con el bombardeo. Se me fue el soldado de la enfermería. Entonces empecé a mirar todos los remedios que había. No conocía. Hasta que encontré uno que decía penicilina. Digo yo, acá está. Este va a ser mi cura. Y me fui y agarré el polvito. Entonces me iba entre la piedra, echaba toda la pus que seguía drenando, y después a la noche me lavé un poquito con agua y me ponía el polvito en el grano, me ponía el polvito en la herida. Digo yo, Dios bendito, es grande, qué grande que es Dios, porque no me morí. Porque yo perdiste el brazo lo que yo tenía que hacer, sí, pero tengo cortado algunas arterias. Lo que yo tenía que hacer era traer el líquido, colocar en el polvito y colocarme la inyección, una penicilina o una antitetánica. Claro. Pero yo me empezaba a curar con el polvito, acá y acá. Y bueno, y así fueron pasando los días, comenzaron la aproximación de los ingleses. Ya no era más Darwin ni Ganso Verde. Ya podíamos ver los helicópteros que transportaban las piezas de artillería desde una posición hasta Montequén. Ustedes ya veían al enemigo maniobrar. Ya, claro, lo que no teníamos era con qué tirarle. ¿No tenían? No teníamos. ¿Por qué, Roberto? Bueno, yo por el grado que tenía, yo era cabo, jefe de grupo, ya a mí medio no me notificaban el porqué. Eso de la esfera de los superiores, de los jefes. ¿No había municiones? No me refiero a las municiones. Me refiero a los misiles, a los SAM-7, a los Roland, que son misiles tierra-aire, digamos. Pero el alcance del helicóptero y el ángulo de tiro por la montaña no nos ayudaba. ¿Ellos tenían más alcance? No, ellos tenían absoluto control de toda la situación. ¿Por qué? Porque fueron y se posaron en Montequén. Y Montequén es la montaña más alta. Y desde lo más alto hacían lo que querían en la parte baja donde estábamos nosotros. Entonces durante el día era bombardeo terrestre de la artillería, que tiraban 22 kilómetros. 22 kilómetros. 22 kilómetros. La nuestra tiraba 14. Excepto uno que se llamaba Sosman. Un cañón de lo más grande que puede haber. Había 2 en la isla. Y eso creo que tiraban 22 kilómetros, 20 kilómetros. Pero tiraba un proyectil realmente mortífero, el Sosman. Pero el resto eran todo artillería corta. Liviana. Entonces, en ese fuego de artillería que caían, batía nuestra zona, dice que en Monte Harrier están en la revista de los ingleses mostrando los impactos. Ellos muestran los impactos de la artillería en un mapa, haciendo como un ejemplo, que tiraron 17.000 proyectiles de artillería, terrestre y navales. ¿Por qué digo terrestre y navales? Porque los terrestres disparaban de día y las fragatas misilísticas tiraban de noche. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que dice el padre Julián en el poema? Nos quitaban el sueño. No podíamos dormir. No te daban descanso. Claro, no, era un ablandamiento por medio del fuego. O te quedás ahí morir o te replegás a Puerto Argentino. Y bueno, y ahí me tocó hacer las misiones, en el bombardeo. En ese bombardeo. En los bombardeos, especialmente navales, de noche. Porque de día ellos veían el movimiento de la tropa.
Y ellos no tenían empacho en tirarte un proyectil de artillería sobre tu cabeza, pensando que vos podés llevar un mensaje, llevar una radio, podés ser portador de un misil. Ellos te tiraban, no escatimaban proyectiles. En cambio, el bombardeo naval que se realizaba de noche, lógicamente que era guiado por un láser de un comando SAS que estaba dentro de nuestro territorio. Porque ellos tenían un aparato que emitía un láser que era invisible a la vista del hombre, pero que captaba el radar de la fragata misilística. Entonces ellos apuntaban al camarógrafo. Claro, y ahí iba el misil. Entonces ellos programaban, porque eran todo fragata tipo 42, le dicen, eran todo fragata computarizada. O sea, era operado por computadora. Fíjese la tecnología que tenía. Ya en esa época. Claro, en esa época. Entonces ellos programaban, sacaban el punto, digamos. El cuadrante, exacto. Claro, y ahí batían, te tiraban 10, 20, 30 proyectiles. Bueno, una de esas bombas, por ejemplo, digo una, porque desconozco, pudo haber sido más consecuencia de otra también, porque eran todos, batían en la misma zona. Yo escuchaba unos gritos desgarrador una noche que fue mi primer rescate, digamos. Y que era un soldado del regimiento 4, creo que era del 4, porque ahí se juntaba el 5, el regimiento 3, que había una sección de ingenieros, después había así una serie de mezcla. Y yo era del 12. El 12 estaba a 38 kilómetros, ya prisionero. Tu regimiento había caído. Caído prisionero. Vos eras un líbero. Claro, y yo lo que quería contar era, para que ustedes vean lo que es la guerra, mi regimiento fue tomado prisionero después de combatir 36, 38 horas y fue llevado a Montevideo. Y de Montevideo le trajeron al regimiento 12, su lugar de origen, y ellos estaban en el regimiento 12. Y yo, que soy del 12, todavía estaba en Malvinas. ¿Me entiendes, no? Sí, perfectamente. Claro, porque el regimiento 12 cae el día 29 de mayo. 29 de mayo. Y llega el regimiento 12 el 4 de junio. Y yo caigo el 11 de junio. 3 días antes de la capitulación. 3 o sea que días. Peleaste todo el tiempo. Claro, yo le suelo decir a mi hijo, hubiera esperado 3 días y me rendía con la capitulación, la recapitulación, ¿no? Pero caíste prisionero. Sí, caí prisionero. Pero no hablemos todavía de eso. Hablemos de los rescates. ¿Cómo fueron esos rescates? Porque ahí te batiste en este chamamé que habla de Roberto Aruso. Habla de un Roberto Aruso que se escabulle entre las tropas inglesas con un cuchillo entre la boca, porque tenía que rescatar a sus camaradas. Claro, yo creo que el chamamé es un poco alegórico, ¿no? Nadie camina de noche con un cuchillo en la boca, nadie. Pero creo que es una forma de resaltar un hecho que fue una realidad, ¿no es cierto? Porque me tocó matar. El tema era que yo me encontraba ese 11 de junio, vamos a saltar al 11 de junio, sí, que fue la misión más sangrienta que tuve en Malvinas. Yo había ocupado anteriormente una posición entre la enfermería del regimiento 4 y el puesto comando del jefe del regimiento 4. Había un trayecto de 20, 30 metros. En una de esas piedras, como yo no tenía compañero, y tenía un solo paño nomás de la carpa, porque en la guerra nos juntamos 2 personas, yo pongo mi paño y el otro pone el otro paño y dormimos ahí debajo de los paños. Pero como yo estaba solo, tenía un paño nomás. Entonces me hice entre la piedra un huequito y el paño que me cubría en un 13%. Era algo ínfimo, pero me cubría. Especialmente de la nieve, porque ya empezaba a ser 8 grados bajo cero, 11 grados bajo cero. Era mucha nieve, mucha nieve. Frío. Mucho frío, mucho frío. Ya para mí, mortal, mortal. ¿Usted ve alguna foto en los diarios, la revista, eso que sale en colores de aquella época, donde no hay pasto, no hay piedra, es todo blanco nomás? Y están los helicópteros posados de ellos, para que usted vea el grado de nieve que había. Entonces, yo empecé a conocer, digamos, a los oficiales. El capitán Martela, creo que era el que estaba a mi derecha. A mi izquierda estaba el subteniente Silva con los morteros, que luego ese hombre en el combate se replegó más o menos 800 metros
para poder seguir disparando, como son tiro curvo. Y el teniente Martella, desconozco cuál fue el movimiento de él. Sí conozco la situación del puesto comando, porque durante el día yo caminaba por todos los caminitos, por todos los pasillos, por todos los lugares caminaba. Entonces el teniente coronel Soria, que era jefe del regimiento 4, me llama y me dice que por qué yo camino de día en esos lugares donde soy visible a la vista de los ingleses durante el día, que había artillería, ¿no? Entonces le digo yo que, aunque usted no crea, mi teniente coronel, nosotros somos visibles de día y de noche, pero déjeme, le digo, porque yo estoy reconociendo los caminos, porque yo a la noche tengo que hacer misiones. A la noche el ataque va a ser de noche y yo quiero conocer todo lo pasadizo de este lugar para poder estar al día. Porque si no puedo tomar un camino que me lleva a una cornisa que no puedo ni saltar y los ingleses están atrás mío. O sea, esa era mi teoría de indio. Era un reconocimiento del terreno. Del terreno, exactamente. Y este teniente coronel tenía un aprecio muy grande por mí. Él me aconsejó muy bien en muchas oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? El 11 de junio puntualmente yo me encontraba auxiliando a un suboficial que, vuelvo a repetir, no sé de qué regimiento era, que tenía 2 proyectiles, según él, en el estómago. Porque yo lo único que hice fue meterle mi mano por la camisa así y encontrar todo gelatinoso, que es la herida, digamos. Pero este hombre no daba más. Entonces yo me dirigía más o menos 250 metros del puesto comando, de la enfermería del regimiento 4, llevando a este hombre hasta un punto que era un punto de reunión donde llevábamos los heridos. Y ahí me salió un cabo, igual que yo, pero jovencito, 19 años más o menos, esos cabos que salieron antes de terminar su carrera para ir a Malvinas, con un grupo de soldados, parecían leones. Y este cabo me dice, déjemelo a mí que yo le llevo hasta el camino que estaba abajo, y ahí le alzaban un Land Rover, lo llevaban a Puerto Argentino para que lo cure. ¿Y vos cómo le llevabas? ¿Al hombro o arrastrando? No, o sea, yo le agarraba la cintura, él me agarraba el hombro y hay parte que él caminaba, parte que le arrastraba, y después tuve que volver. Cuando le entrego el suboficial al cabo que me promete llevarle hasta la camioneta para llevar a Puerto Argentino, me di vuelta para volver a mi lugar de origen, porque ahí estaba el oficial de inteligencia del regimiento 4, que era Jorge Agustín Echeverría. El teniente coronel Alejandrino Soria me dice, Baruso, el regimiento de Monte Harrier, o sea, la parte de Monte Harrier ya fue consolidada por los ingleses. Y el teniente primero, Jorge Agustín Echeverría, no se replegó. Esa era la situación. Y yo cuando miraba Monte Harrier a 250 metros, 2 cuadras y media, eso era un infierno de trasante. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, mortero, bengala, y era como de noche. De noche. Eran más o menos 10:30, 11 de la noche. Eso era un hervidero. Y quiero confesar, ¿no es cierto?, porque no quiero dejar de ser yo. En ese momento sentí miedo, mucho miedo. Y dije yo, ¿estás loco? ¿Cómo me voy a meter ahí? ¿Cómo me voy a ir a meter ahí? Eso es cosa de loco. Eso ya estaba tomado, ya estaba consolidado. Y en la mente del hombre, con tal de salvar su vida, dije, yo puedo volver a Puerto Argentino. ¿Quién me impedía volver a Puerto Argentino? Porque 250 metros en zona de montaña alta es mucha distancia. Muchísima distancia. De noche, con lugares de piedra ultra filosa que terminaba en precipicio. Gracias a Dios que yo me memoricé la situación del terreno. Y ahí me acordé, y con estos redondeos, ¿por qué lo hice, no? Porque mucha gente me dice, ¿pero por qué lo hiciste?
Y acá redondeo con esta palabra, que era la palabra de mi padre: no deshonre a tus abuelos. ¿Con qué cara yo iba a venir a mirarle a mi papá después de haber dado media vuelta, irme a Puerto Argentino sin combatir? Ya he combatido, ya combatí mucho y ya maté a alguno, pero esa misión no podía dejar de cumplir por mi padre, por mi padre. Y mire cómo Dios premia esto, porque yo hago una aproximación, digamos, a lo que era la situación real de combate que se vivía en esa zona. Y eso era un infierno. Parecía que no había un lugar donde no había bala trasante. ¿Cuál era mi misión? Hacer una infiltración en el campo enemigo y llegar hasta el puesto comando donde estaba el teniente primero Jorge Agustín Echeverría. En el camino veo una silueta que viene por la bengala, ¿no? Yo tenía un fal nomás. Veo una silueta que viene y se queda sostenido por la piedra. Y lo miro y era un argentino. Y yo podía tirar y matarle, pero me di cuenta que era un argentino porque los ingleses traían todo pasto, lana, oveja por el casco, por la boina, por todo. Era otro uniforme. Camuflados. Claro, totalmente lleno de pasto. O sea, ellos podían estar ahí acostados al lado tuyo y vos pasabas y no le veías. Eran hombres expertos en guerra. Y digo yo, qué raro, este hombre no tiene le indica, no tiene fusil. Y era un chaqueño que estaba en el estómago. Entonces yo me doy vuelta por una piedra así, por una hilera de piedra, porque ahí es todo piedra, ahí no hay otra cosa. Y cuando el hombre viene arrastrándose, medio cayéndose, yo le agarro del cuello, así le agarro del cuello y le llevo hacia a la piedra. Y ahí cae el tipo boca arriba y le conozco, que era del Chaco, porque había hablado conmigo en días anteriores. Entonces me dice 3 cosas, la misma cosa: mamá, mamá y mamá. Y se me muere otro más. Y digo yo, ¿en qué acto tan sublime el hombre recuerda a la madre? Y eso me dio más fuerza todavía. Digo yo, y mi mamá y mi papá, y la promesa que le hice a mi papá. Y bueno, y ahí procedí a hacer la infiltración. Habré hecho 30 metros, 40 metros más, y me empezaron a batir con bala trasante, que esto, que lo otro. Y de una posición empezó a tirarle a 2 nomás eran, que me tiraban a mí. Yo estaba cubierto. Y a uno le hiere nomás, no le mata, le hiere, gravemente herido. Y al otro, cuando le pega, le hiere el otro se levanta y cruza, y veo la silueta por la bengala. Entonces yo le disparo a ese tipo y cae muerto. Entonces me voy corriendo y para ver quién era el que estaba disparando con fal. Y era Julio Romero, ya agonizando. Le habían dado de lleno en el estómago, acá en el pecho, todo era negro. Por la bengala, todo era negro, el piso era negro, ya se estaba desangrando y yo le grité, le dije, mira, Julio, yo te voy a sacar de acá. Pero se me murió. Julio Romero, héroe provincial del Chaco. Del Chaco. Por ley. Qué orgullo, qué honor. Realmente, si bien no era mi soldado, ¿no? Vos lo sentías así. Claro, yo lo sentía así. Era tu compañero. Era mi compañero del 12. Después sigo avanzando hasta que llego al herido que estaba agonizando el británico y no tenía otra piedra donde esconderme. O sea que me voy y me tiro cuerpo a cuerpo al lado del británico y ahí veo el verde. El visor. No, yo no sabía que era visor. Yo veo el coso verde, nomás redondito así, clarito. Y agarro y era el fusil del inglés. Y entonces empiezo a mirar. Digo yo, no, pero por favor, Dios me iluminó. ¿Cómo me puede dar un visor nocturno en una infiltración donde yo podía ver
pero la parte alta de Monte Harrier todavía no había sido consolidado, sino que eran pequeños escalones de 8 hombres que subían, consolidaban y pasaban otros 8, 10, 11 y consolidaban, porque estamos hablando de un frente, una montaña muy amplia. Entonces ahí yo me valía para pasar entre grupo y grupo y llegar a Jorge Echeverría. Llegar a Jorge Echeverría. ¿Y llegaste? Llegué a Jorge Echeverría. Pero antes de llegar a Jorge Echeverría, yo encontré a 2 soldados del 4 muertos en el camino. Porque esa noche, o sea, el regimiento 4 tuvo 19 soldados muertos, 3 suboficiales y 1 oficial muerto. Fíjese lo sangriento que es la situación de ese momento. De ese combate. La desesperación. Entonces, cuando yo logro con el visor nocturno distinguir dónde estaba Jorge Echeverría, el tipo estaba parado atrás de una piedra abriendo fuego con su fal, con un fal común. ¿Solo? Solo. Hasta que después, de al lado de él, oculto, le pude distinguir a un soldado mercedeño, de Mercedes Corrientes. Y quiero nombrarle porque realmente es como dije al principio, es como rendirle un homenaje. Este hombre se llama Pinzos Luciano, un hombre con un coraje impresionante. Fíjese que ya eso era un infierno de bala, de trasante, y el tipo estaba de pie al lado de Jorge hasta que le pegan un tiro y el tipo se tira en el suelo y empieza a arrastrarse y se perdió en la oscuridad. Después yo tuve oportunidad de hablar con él. O sea, él se salvó. Se salvó. Él vive ahora, vive en Mercedes, es un amigo mío, una gran persona. Yo creo que es un verdadero héroe, porque estar ahí en ese momento, hay que estar, hay que estar. Yo por lo menos tenía una ventaja enorme de saber que estaba próximo a mi objetivo y tenía un visor nocturno con el que yo disparaba y mataba a los ingleses que veías, que podía ver. Claro. Pero en ese momento le pegan a Jorge Echeverría y cae en un claro detrás de la piedra. Entonces le empiezan a tirar del otro lado y del otro lado, o sea, ya estaba medio arriba. Y cuando me tocó a mí, primero poner fuera de combate el que estaba a mi izquierda y después, con mucho trabajo, porque estaba muy bien oculto, al que estaba a mi derecha. Cuando hubo un cese leve de fuego, digamos, yo salté y en el claro le agarré la chaquetilla a Jorge y lo llevo otra vez hasta la piedra. Le pongo en el suelo y le digo, ¿dónde le pegó? Y el tipo me mira y claro, imagínense, me vio un muchachito, 22 años, joven, con un fusil inglés, con visor nocturno, o sea, era algo insólito. Y el tipo me dice, ¿pero de dónde venimos? O sea, el sentido del humor que tenía el tipo, ¿no? La ocurrencia. Y yo le dije, me dice, no siento nada. ¿Qué no sentí? No siento el cuerpo, me dice. Digo, yo le pegó en la columna, vaya a saber dónde. Y en eso miro por la bengala y veo el cuarto derecho todo negro. Entonces saqué mi cuchillo, ya tenía un cuchillo muy especial, casero mío, digamos, que fue el regalo de un doctor, y entonces agarré y le abrí el pantalón y veo los orificios, pero cómo sangraba, era impresionante. Entonces en la chaquetilla, en la parte del medio, era para ajustar la chaquetilla así en el frío, teníamos un cordón, pero era un cordón largo, toda la vuelta. O sea, me servía para hacer varios torniquetes. Entonces le hice el torniquete en la pierna, como primer auxilio, digamos, para que no se dé sangre. Y bueno, fue mi primer accionar con el teniente primero. Le dije, mi teniente primero, a mí me van a matar. Pero le pido, por favor, aflójese antes de la media hora de torniquete, porque si no, va a pasar de ser algo positivo a algo exageradamente negativo. Aflójese el torniquete. Entonces me dice él, llévame más hacia la piedra. Y ahí empezaron a llover otra vez, trasante, pero pegaba contra la piedra. Y la piedra me pegaba en la cara y con el frío que hacía me sangraba. O sea, me pegaba la puntita de la piedra
y sangraba mi cara. Fíjese del frío. Entonces él del suelo ve la silueta y dispara contra los ingleses, contra el inglés ese. Y yo escucho realmente un alarido brutal que el tipo cae. Y le digo a mi teniente, primero, esta es la oportunidad, o si no, no vamos a salir. Le digo, se va a cerrar el cerco. Préndase por mí y vamos a tratar de caminar. Como ya tenía el torniquete, el tipo hace un esfuerzo, se prende por mi cuello, yo agarro la cintura y empezamos digamos, a hacer la contrainfiltración para ir hacia nuestra propia Volver. Claro. Pero no nos vamos muy lejos hasta que aparece en la neblina una silueta y como quien diría, no, cara a cara, así, abre el fuego, una ráfaga de fuego. Y yo veo que todas las balas vienen, las trasantes vienen todo hacia mí. Pero no, le pegaron a Jorge. Le pegaron a Jorge y ahí cae mal. Entonces yo le arrastro y como era una zona del regimiento 4, empiezo a irme contra la piedra para mirar cuál era el movimiento de los ingleses. Porque Jorge estaba bien oculto entre la piedra. Entonces empiezo a mirar y veo que del otro lado estaban subiendo por el otro ángulo, pero había un punto muerto que le iba a impedir llegar hasta nosotros. Sí tenía miedo de lo que habían venido por este lado, que era por donde yo entré y por donde tenía que salir. Entonces cuando yo vuelvo a donde está Jorge muy mal herido, encuentro con que estaba un inglés, a mi entender, apretándole el cuello. Pero no era así. Después me doy cuenta, tarde, ¿no? Era como que tenía un cilindrito y le estaba poniendo oxígeno. Quería ayudarlo. Le estaba ayudando, era un médico, no tenía arma, no tenía nada. Y bueno, el momento, la tensión, la impotencia, yo saqué el cuchillo y le llegué por atrás. Y bueno, y así le fue al pobre tipo. Pero es la confusión de la guerra también. Era la confusión. Y algunos veteranos correntinos me dicen que eso que va en contra del Tratado de Ginebra, matar a un médico. Para mí todos los médicos ingleses son enemigos, ¿me entiendes? No me importa si es médico, si es doctor, partera, no me importa, yo le mato, ¿me entiendes? ¿No? Y bueno, entonces Jorge me mira y me dice, ¿pero qué haces? O sea, ¿qué haces? Y en ese momento me di cuenta de cómo me hablaba. Me decía, Robertito, me agarró la chaquetilla y me tiró contra él. Me dice, Roberto, déjame. Yo ya estoy muerto, me dice, déjame, yo siento paz, estoy en paz con Dios, estoy en paz conmigo, estoy en paz con vos, Roberto, por lo que estás haciendo por mí, pero te pido replegate, si es que podés salvar tu vida, replegate porque yo estoy muerto. Y me di cuenta que todo lo que él tenía, a mí me faltaba. Yo tenía un estado de nerviosismo, era algo impresionante. Hasta que aparece un inglés barbudo, viejo ya, de edad, con una Sterling y me apunta. Entonces yo me levanto, con el cuchillo en la mano, me levanto y viene el tipo de pasito, se aproxima y digo yo, Dios mío, pero este tipo me va a matar a sangre fría, así, pero se estaba arrimando demasiado. Y con el caño me toca el fusil para que yo suelte el cuchillo. Entonces agarro y clavo en la turba, clavo mi cuchillo y el tipo baja el fusil y atrás de él salieron 8 personas. Y los 8 bajaron el fusil. O sea, Ahí te tomaron prisionero. Ahí me tomaron prisionero. Pero ¿cuál es el elemento de grandeza de los ingleses? Primero, no me mataron. Segundo, el que me toma prisionero, que era el comandante del grupo, me abraza y me dice, ok, argentino, ok. Y que ese es el título que lleva el libro de Dardo Ramírez Brache. Ok, argentino, ok. Entonces me eché a llorar, ¿Volviste a tu casa? ¿Cuándo volviste? No, yo volví mucho tiempo después porque me quedé en recuperación. O sea, tenía un estado como de hiperalerta, soñaba, pasaban los helicópteros en Campo de Mayo por arriba y yo saltaba, me revolcaba en el piso. Tenía una conducta no muy normal, digamos. Entonces ellos me dejaron en observación. Hasta que le conociste a Inés. Hasta que le conocí a Inés. Tu esposa. Mi esposa actual, esposa, sí. ¿Cuándo le conociste a ella? Y yo le conocí en el año 84. ¿Te ayudó a curarte? Ella me ayudó a curarme, ella me habló,
yo me acuerdo que andaba siempre con un cuchillo en la cintura, pero era algo inentendible, ¿no? Ahora que tengo otra vida, otra forma de ver la vida. Y ella me sacó todo, me sacó el cuchillo, me habló, me aconsejó, me acompañó al médico. Tuvimos que pagar todo, por supuesto, y me hice tratar con psiquiatra. Formaste una familia. Sí, gracias a Dios. Una familia que tiene 3 hijos, Roberto Emanuel de 30, Malvina Soledad de 26, que ya es abogada. A Roberto Emanuel de 30 le faltan 3 materias para ser abogado. Mariana Noemí de 25, que es bióloga. Y Roberto me hizo un pedido especial que yo le hago a toda la audiencia que está mirando. Su hija, Malvina Soledad, que no de balde tiene ese nombre, por todo el coraje que este hombre argentino, este correntino de ley, ha demostrado en nuestras Islas Malvinas, me dijo que su hija está sin trabajo. Así que estaría bueno que todos ustedes que están mirando el televisor en este momento o están mirando el programa a través de YouTube, si hay alguien que le pueda dar una mano, que se comunique con la producción del programa, con nuestro correo electrónico o con nuestro número de WhatsApp, para darle una mano. Este hombre que tuvo ofertas para irse a otro lado, lo convocaron incluso hasta de Inglaterra, a él y toda su familia, para que se vaya y que recorra los colegios ingleses para contar cómo fue la guerra de Malvinas desde el lado argentino. Si se hubiese ido a Inglaterra no tendría ningún problema económico. Él hoy trabaja en Invico, lo hace todos los días, cumple su horario, y para grabar este programa tuvimos que programar especialmente porque no le gusta faltar a su trabajo, es un hombre cumplidor con las tareas que se le encomiendan. Así que yo recurro a ustedes para que no nos olvidemos de estos hombres que pelearon para que nosotros sigamos siendo la Argentina que somos. Quiero agradecerte mucho. Me quedaría hablando toda una noche con vos, seguro. Y sí, hay muchas cosas que no se puede contar en pocos minutos. Quiero que sepas que te admiro. No, le agradezco mucho. Y te respeto mucho. No, siempre les digo, yo cumplí con mi misión. Yo cumplí con la misión. Y estoy tranquilo, o sea, tengo mi conciencia tranquila, he hecho lo que pude. Tal vez pude haber hecho algo más, pero no soy Dios. Ayudé a muchas personas, hoy lo veo, se le falta la pierna, están mutilados, pero son mis hermanos. Y es el fruto del encuentro, en pleno combate. Y ahí está. Muchas gracias. Mi promesa a papá. Muchas gracias. ¿Llegaste a verlo a tu papá después cuando volviste? Sí. ¿Y? Y bueno, fue un llanto, un abrazo eterno. Ya no estás el viejo. Pero cumpliste. Sí. Así es. Roberto Baruso, cabo, correntino, nacido en Riachuelo, héroe de la Guerra de Malvinas, Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate. Todo un ejemplo. Ojalá que nos sirva. Tanto heroísmo disperso, tanto dolor silenciado, tanto dicho, tanto gesto, y de algún modo se guarde en el reverso del tiempo lo que borrarse no debe de la memoria del pueblo.